Muy buenos días, mi nombre es Manuel Rosero, soy estudiante de Contaduría Pública, estoy en sexto semestre y en este video voy a dar respuesta a una de las tareas que tenemos para este primer corte en la materia de paz, reconciliación y reparación, donde abordamos una cuestión que a mi manera de ver es bastante importante, bastante crítica y bastante compleja. La pregunta clave es: ¿de qué manera podemos reparar a las víctimas del conflicto? Creo que no existe una manera real de dar una reparación completa y total a una persona que ha sido víctima de un conflicto armado como el que tenemos acá en Colombia y el que hemos tenido durante lamentablemente muchas décadas. Sin embargo, pues sí hay cosas que se pueden hacer para intentar aliviar un poco el daño físico y psicológico que estas personas han sufrido. Dentro de lo que se pide también es que mencionemos un hecho puntual que hayamos consultado, y me gustaría mencionar el que tuvo lugar en El Salado, que es una de las masacres que quizás más resuenan en la memoria de los colombianos, por lo brutal que fue y porque a pesar del tiempo que ha pasado, realmente muchas de las víctimas ni siquiera han tenido algún tipo de ayuda del Estado. El relato que leí es bastante crudo, me impactó muchísimo. Una de las cosas que me impactó es cómo el grupo paramilitar que los atacó se movió en silencio, por decirlo así. Ellos no querían que el ejército se diera cuenta del ataque. Cuando llegaron a las poblaciones cercanas, en la medida que se iban acercando al Salado, no utilizaron sus armas contra la población, sino que con cuchillos y machetes fueron matando a las personas que iban encontrando, para que los ruidos de las balas pues no fueran a alertar al ejército. Finalmente llegaron al Salado y de la misma manera atacaron a la población, sacaron muchos de los hombres que estaban ahí, y casi que por diversión empezaron a matar a las personas. La persona que relata cuenta cómo pusieron a los hombres en la cancha del pueblo, hicieron que se numeraran y empezaron a matar a los que eran múltiplos de 10, 20, 30 y así. Muchas mujeres fueron violadas durante los días que los paramilitares estuvieron ahí. A las personas les prohibieron que cerraran las puertas de sus casas. De esa manera, cuando ellos simplemente querían, entraban y violentaban a los hombres o a las mujeres que estaban ahí. Con las cabezas de algunas de las personas que habían matado, jugaron fútbol en la cancha, y bueno, y nos podemos hacer una idea de lo traumático que tuvo que haber sido eso para la población. Y por eso es que yo pienso, pensar en que se puede reparar ese tipo de daño que ha sufrido una persona que pasó por una experiencia de eso es absurdo. Eso no se puede reparar todo. Eso es una experiencia que los va a marcar de por vida y que de hecho a muchos obligó a salir de ahí. Entonces no es solamente el daño psicológico, no es solamente la pérdida de los familiares que murieron ese día en la masacre, sino es el hecho de que también muchos tuvieron que convertirse en desplazados y dejar sus casas de las cuales eran dueños, dejar sus tierras que les daban el sustento, y en muchos casos irse a ciudades o a pueblos diferentes, a empezar de cero, a mendigar o a hacer cosas parecidas para intentar sobrevivir. Otra de las cosas que relata la persona que vivió la masacre y que estuvo ahí es como cuando algunos de ellos regresaron años más tarde al Salado, ni siquiera el pueblo se convirtió en una especie de pueblo fantasma, porque obviamente la gran mayoría de personas se fueron de ahí después de lo que los paramilitares hicieron. Y cuando muchos regresaron ahí, ni siquiera reconocían exactamente dónde era que quedaban sus casas. Pero justamente lo menciono porque creo que ese debería ser como el primer intento de reparación que podríamos hacer. Bueno, que el gobierno, que son principalmente quienes están a cargo de eso, creo que devolverle las tierras a las personas que sufrieron eso tiene que ser la prioridad número uno. Y a partir de ahí las personas, las víctimas, pueden empezar a intentar rehacer un poco sus vidas. Pero el primer paso debería ciertamente ser ese: asegurarnos de que esas personas que fueron víctimas del desplazamiento tengan acceso nuevamente y tengan propiedad de lo que alguna vez fue suyo. Muchas gracias.